Es el año 165 después de Cristo. Roma está en guerra en dos frentes simultáneos. Una plaga que los historiadores llaman la más devastadora del mundo antiguo avanza por el imperio. 5 millones de muertos, quizás 10. El Senado está en crisis. Los generales más leales están a miles de kilómetros. Y cada mañana, antes de que comience la audiencia imperial, antes de que lleguen los generales con sus informes, antes de que el mundo llegue con sus problemas, un hombre se sienta con una tablilla de cera y escribe. No escribe órdenes, no escribe estrategia, no escribe historia. Se escribe a sí mismo. Se recuerda cómo pensar, cómo reaccionar, cómo ser la persona que necesita ser ese día. Ese hombre es Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo conocido. Y esas notas privadas que nunca pensó publicar, hoy se llaman Meditaciones, y son el libro de filosofía práctica más leído de la historia. Pierde el tiempo quien dedica el suyo a algo distinto a mejorar su alma. En 14 minutos te cuento qué tenía esa práctica matutina de Marco Aurelio y cómo hacer la voz. Segmento 2. El ruido que te roba la mente antes del mediodía. La mente sin entrenamiento es la peor herramienta para tomar decisiones. Quiero que pienses en tus primeras 2 horas del día, no las ideales, las reales. ¿Cuántas decisiones tomas antes del mediodía? ¿Cuántas conversaciones difíciles, correos que requieren respuesta cuidadosa, problemas que no tienen solución obvia? ¿Cuántas veces alguien dice algo que te irrita y tenés que elegir cómo responder? ¿Cuántas veces el cerebro va al peor escenario posible antes de tener todos los datos? Eso es lo que los estoicos llamaban el ruido mental, no los problemas externos, los pensamientos automáticos que el cerebro produce sin que se lo pidas. Y el ruido mental en las primeras horas del día es el que más daño hace, porque contamina todo lo que viene después. La neurociencia del ruido mental matutino. Durante las primeras 1 o 2 horas posteriores al despertar, la corteza prefrontal, responsable de la regulación emocional y el pensamiento racional, todavía no alcanza su activación óptima. El sistema límbico, emocional, reactivo, domina. Es el periodo de mayor vulnerabilidad cognitiva del día. Una perturbación emocional en ese periodo activa el eje HPA, hipotálamo, pituitaria, adrenal, y eleva el cortisol por horas, afectando la calidad de todas las decisiones posteriores. Los estoicos no tenían fMRI, pero tenían 400 años de observación sistemática del comportamiento humano y llegaron a la misma conclusión. Las primeras horas del día determinan el tono mental del día entero. El periodo de mayor vulnerabilidad cognitiva del día son las primeras 2 horas. Marco Aurelio, que enfrentaba problemas infinitamente más grandes que los nuestros, lo sabía y desarrolló una práctica específica para blindar esas horas. Segmento 3. La historia. El hombre que no quería ser emperador. Marco Aurelio no eligió ser emperador. Fue adoptado por el emperador Adriano cuando tenía 17 años en un proceso dinástico que no se consultó con nadie, mucho menos con él. Lo que Marco Aurelio quería era estudiar filosofía, leer, escribir, enseñar, no gobernar el mundo. Cuando se convirtió en emperador a los 40 años, heredó todo eso. Guerras en los Balcanes, invasión parta, la plaga antonina que llegó con las tropas que regresaban de Oriente, la traición de Avidio Casio, su mejor general y amigo de confianza, que intentó usurpar el trono, la muerte de varios de sus hijos, la enfermedad crónica que lo acompañó toda la vida. ¿Y cómo funcionó durante 19 años bajo esa presión sin quebrarse? Escribiendo. Las escribió en griego, no en latín, para que no las entendieran fácilmente sus servidores. No eran para la posteridad, eran conversaciones privadas consigo mismo. El hombre más poderoso del mundo necesitaba recordarse todos los días cómo pensar. Al amanecer, cuando te cueste levantarte,
Dite a ti mismo: tengo que ir a trabajar como ser humano. ¿De qué me quejo si voy a hacer para lo que nací? Segmento 4. El sistema de las meditaciones. ¿Qué hacía exactamente? Las meditaciones no son un tratado filosófico, son una práctica. Marco Aurelio no escribía para explicar el estoicismo, lo aplicaba en tiempo real a los problemas del día. Y en esas notas se pueden identificar 3 movimientos que repite una y otra vez. 1. Premeditación malorum. Anticipar lo difícil antes de que ocurra. Cada mañana, Marco Aurelio anticipaba los obstáculos del día, las personas difíciles, las noticias malas, las decisiones imposibles. No para deprimirse, sino para no ser sorprendido. Un problema anticipado pierde el 70% de su poder de desestabilizarte. La corteza prefrontal ya procesó el escenario y generó una respuesta preparada. 2. El círculo de control. Lo que depende de mí versus lo que no. La pregunta más repetida en las meditaciones es: ¿esto depende de mí? Si sí, acción. Si no, aceptación. Marco Aurelio gobernó el imperio más grande del mundo sin poder controlar la plaga, las guerras y la traición, pero controlaba su respuesta a todo eso. Esa distinción es lo que no lo quebró. 3. Recordatorio de propósito. ¿Para qué estoy aquí hoy? Marco Aurelio se recordaba cada mañana que era emperador de Roma no para su beneficio personal, sino para servir. Eso no es religión, es ancla cognitiva. Cuando el día se vuelve caótico, tener claro para qué estás ahí es lo que impide que el ruido externo decida tu conducta interna. 3 preguntas, 10 minutos, todos los días. No una aplicación, no un sistema complejo. Una tablilla de cera y honestidad consigo mismo. Cuando te digan: él es el hombre más poderoso del mundo, añade: ¿y qué? ¿Su mente sigue siendo suya o la de otro? Segmento 5. El día que todo salió mal y las meditaciones funcionaron. Quiero contarte algo que me pasó el año pasado y que cambió mi relación con la práctica estoica. Hubo un periodo de 3 semanas que parecía que todo salía mal al mismo tiempo. Un proyecto importante que no funcionó como esperaba, una conversación que se fue de las manos, una decisión que tomé y que después me pareció equivocada. Nada tan grave comparado con gobernar un imperio en guerra, pero real y pesado. Fue la primera vez que usé las 3 preguntas de Marco Aurelio de manera deliberada. Cada mañana, antes de abrir el teléfono, antes de revisar mensajes, antes de que el mundo llegue con sus problemas. ¿Qué puede ser difícil hoy? ¿De qué tengo que estar preparado? ¿Qué de todo lo que me preocupa depende de mí? ¿Qué no? ¿Para qué estoy aquí hoy, exactamente? No tardaba más de 10 minutos, a veces 7, pero algo cambiaba. No porque los problemas desaparecieran, sino porque yo aparecía al problema con la mente lista en lugar de sorprendida. Y esa diferencia es enorme. Marco Aurelio no escribía para que el mundo fuera mejor, escribía para que él fuera mejor al enfrentar el mundo que era. Esa es la diferencia entre filosofía decorativa y filosofía práctica. Segmento 6. Lo que la neurociencia confirma sobre las meditaciones. El estoicismo no esperó a la neurociencia, la anticipó. Cada una de las 3 prácticas de Marco Aurelio tiene validación científica directa. La premeditatio malorum, anticipar dificultades, es lo que la psicología cognitiva moderna llama mental contrasting. Gabriele Oettingen, de NYU, demostró que visualizar obstáculos específicos antes de actuar aumenta significativamente las probabilidades de superarlos. No la visualización positiva sola, el contrasting, imaginar el obstáculo y la respuesta a él. El círculo de control, distinguir lo que depende de mí, es la base de la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck, el mecanismo de reestructuración cognitiva que más evidencia tiene en la literatura clínica. Marco Aurelio lo hacía en 1061 DC. Respaldo científico de las 3 prácticas. El mental contrasting,
Obstáculo más respuesta mejora la autorregulación en estudios sobre hábitos, relaciones y rendimiento laboral. Círculo de control, Beck, 1979. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. La distinción entre factores controlables y no controlables es el núcleo de la TCC. 200 más metaanálisis la respaldan como una de las técnicas psicológicas más efectivas. Recordatorio de propósito. Frankl, 1946. El hombre en busca de sentido. Las personas con sentido de propósito claro soportan adversidades que quiebran a quienes no lo tienen. Deci y Ryan, 1985, Self-Determination Theory. La motivación intrínseca ligada a valores es el predictor más sólido de resiliencia y bienestar sostenidos. 2000 años de distancia. La misma conclusión. El estoicismo no esperó la ciencia. Llegó antes. Segmento 7. El protocolo Marco Aurelio. 10 minutos al día. No necesitas gobernar Roma para necesitar este sistema. Marco Aurelio tardaba entre 10 y 15 minutos en sus meditaciones matutinas. Vos podés empezar con 7. 3 preguntas, una por práctica. Escritas, no solo pensadas. 1. Premeditatio. ¿Qué puede ser difícil hoy? 2 minutos. Antes de abrir el teléfono o computadora, escribe 2 o 3 cosas que podrían ser difíciles hoy. No la lista de tareas, las situaciones que anticipas como emocionalmente desafiantes. Tengo una reunión con alguien que me irrita. Puedo recibir una respuesta negativa que no espero. Tengo que tomar una decisión sin suficiente información. Por cada una, escribe una línea sobre cómo responderías si ocurre. No soluciones perfectas, respuestas preparadas. Un problema que anticipaste pierde el 70% de su poder de desestabilizarte. 2. Círculo de control. ¿Qué depende de mí hoy? 3 minutos. Toma lo que más te preocupa en este momento. Trabajo, relación, salud, lo que sea. Divídelo en 2 columnas. Lo que sí depende de mí y lo que no depende de mí. Sé brutal y honesto en la clasificación. La opinión de los demás no depende de vos. ¿Cómo respondes a esa opinión? Sí depende. Los resultados externos no siempre dependen. El esfuerzo que pones siempre depende. Una vez que tienes las 2 columnas, la primera es tu agenda del día, la segunda la sueltas. 3. Propósito. ¿Para qué estoy aquí hoy? Una sola línea, no un ensayo, no un manifiesto. Una frase que describe para qué estás en el mundo hoy. Puede ser general. Estoy aquí para construir algo que valga la pena. Puede ser específica. Hoy estoy aquí para terminar este proyecto y hacerlo bien. El propósito no tiene que ser eterno, tiene que ser verdadero hoy. Ese recordatorio actúa como ancla cognitiva. Cuando el día se descarrile, esa frase es lo que te devuelve al eje. 4. El cuaderno físico. ¿Por qué escribir y no solo pensar? Marco Aurelio usaba una tablilla de cera. Vos podés usar cualquier cuaderno. El papel importa. James Pennebaker, Universidad de Texas, 2004, demostró que escribir pensamientos mejora la regulación emocional significativamente más que solo pensarlos. El acto de escribir obliga a la corteza prefrontal a articular y procesar, en lugar de que el sistema límbico ruede libremente. Una sola regla. Las 3 preguntas van escritas antes de abrir cualquier pantalla. Las pantallas primero activan el sistema reactivo. El cuaderno primero activa el sistema reflexivo. No pierdas el resto de tu vida en pensamientos sobre otras personas. Mira adentro. La naturaleza de tu mente racional es precisamente que estés satisfecha con actuar justamente y encontrar paz en esto. El hombre que gobernó el mundo con un cuaderno. Hay algo en las meditaciones que me impacta cada vez que las vuelvo a leer. No hay ninguna página donde Marco Aurelio afirme que tiene todo resuelto. Cada entrada es una lucha, una corrección, un recordatorio que tiene que hacerse a sí mismo porque sabe que sin ese recordatorio va a perder la claridad. El hombre más poderoso del mundo necesitaba recordarse cómo pensar, todos los días, no como señal de debilidad, como señal de que entendía exactamente cómo funciona la mente humana.
La mente sin práctica se vuelve reactiva, ruidosa y corta de miras. La mente con práctica se vuelve clara, sosegada y larga. 10 minutos al día. Un cuaderno. 3 preguntas. Es todo lo que Marco Aurelio usó y es todo lo que necesitas. El jueves, el nivel avanzado del estoicismo, cuando la filosofía se vuelve un escudo. Hoy te di el sistema de 10 minutos que Marco Aurelio usó para preparar la mente. El jueves te doy el nivel siguiente, porque hay algo que el estoicismo puede hacer que va más allá de la preparación matutina. Algo que los estoicos llamaban la técnica más avanzada de la filosofía entera. El arte de que nada te afecte. No afectarte menos, no recuperarte más rápido, que nada te afecte. ¿Es posible? ¿O solo es una aspiración filosófica que nadie realmente alcanza? El jueves te muestro que es posible y te cuento exactamente cómo. Antes de que te vayas, la única pregunta de las meditaciones que quiero que me respondas hoy. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento y que no depende de vos? Solo eso, sin desarrollar, sin explicar, solo nombrarlo. Déjalo en los comentarios, porque nombrarlo ya es el primer paso del círculo de control, y a veces lo más importante es simplemente nombrarlo. Cuídate mucho.